Salir del sistema de manipulación progresiva. No siempre se siente como libertad. En este video te vamos a dar los pasos necesarios para salir de un sistema de manipulación progresiva y los errores más comunes al intentar hacerlo. Salir a veces se siente como culpa, como vértigo, como si estuvieras traicionando algo que durante mucho tiempo te sostuvo, te organizó por dentro, te dio sentido cuando no lo tenías, te dio respuestas cuando estabas perdido, te dio estructura cuando no sabías cómo sostenerte, incluso si al mismo tiempo te estaba desgastando en silencio. Y esa es la primera verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar, que la manipulación progresiva no funciona porque te somete, funciona porque te resuelve algo. Porque llega en un momento donde algo dentro de ti está abierto, confundido, necesitado o vulnerable, y en lugar de imponerse, se adapta, se acomoda, se infiltra, se vuelve útil, y poco a poco empieza a ocupar más espacio del que debería. No te obliga, te convence, no te rompe de golpe, te reconfigura poco a poco. Y lo hace de una forma tan sutil que cuando finalmente te das cuenta, ya no estás solamente dentro del sistema. El sistema ya está dentro de ti. Por eso salir es tan complicado. Porque no estás dejando solo algo externo. Estás dejando una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de interpretarte, una forma de explicarte el mundo. Y eso genera una contradicción brutal. Puedes ver el daño y aún así sentir nostalgia. Puedes entender la manipulación y aún así sentir que perdiste algo valioso. Puedes irte y aún así sentir que estás haciendo algo incorrecto. Puedes alejarte y aún así seguir obedeciendo por dentro. Y ahí empieza la parte más difícil. Porque la manipulación progresiva no termina cuando te vas. Termina cuando deja de influir en cómo piensas, en cómo te hablas, en cómo te juzgas, en cómo te corriges, en cómo decides, en cómo interpretas lo que sientes. Salir no es desaparecer del lugar. Es recuperar la parte de ti que se adaptó tanto que dejó de reconocerse. Y eso no pasa rápido. No pasa limpio. No pasa sin dolor. Pasa cuando poco a poco empiezas a desmontar algo que nunca viste construirse, pero que lleva tiempo viviendo dentro de ti. Introducción. Hay algo que casi nadie explica bien cuando habla de este tipo de influencia. Se habla mucho de cómo entras, de las señales, de las frases, de las dinámicas, de las personas que lideran, del entorno, de la presión. Pero casi nadie habla de lo que pasa después. De lo que ocurre cuando ya lo viste, pero todavía lo sientes. Cuando ya lo entendiste, pero todavía lo piensas. Cuando ya te alejaste, pero algo dentro de ti sigue funcionando igual. Y esto no es algo raro. Ya le ha pasado a muchas personas, incluso en contextos donde, desde afuera, todo parecía completamente normal. Por ejemplo, India Oxenberg entró a lo que se presentaba como un programa de desarrollo personal dentro de NXVIM, un entorno donde se hablaba de evolución, disciplina, mejora, claridad mental. No era algo que pareciera extremo al inicio. De hecho, durante varios años, aproximadamente entre 2011 y 2018, todo parecía tener lógica. Parecía crecimiento. Parecía avance. Parecía una elección consciente. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. No de forma brusca, no de un día para otro, sino poco a poco. Las ideas se volvían más rígidas, el lenguaje cambiaba, la forma de interpretar las cosas se volvía más cerrada. Las decisiones empezaban a sentirse cada vez más alineadas con un solo marco. Y lo más inquietante es que todo seguía sintiéndose como una elección propia. Hasta que un día, la pregunta dejó de ser ¿qué estoy haciendo? Y se convirtió en algo mucho más profundo. ¿En qué momento empecé a pensar así? Algo muy parecido le ocurrió a Steven Hassan. Él fue reclutado en los años 70 por la Unification Church, una organización que, al inicio, tampoco parecía restrictiva. Parecía organizada. Parecía clara. Parecía tener respuestas para todo. Y durante aproximadamente 2 años, eso fue suficiente para que su vida girara completamente alrededor de esa estructura. Pero cuando logró salir, se dio cuenta de algo mucho más complejo. Que salir físicamente no era lo más difícil.
Lo más difícil era darse cuenta de que su forma de pensar seguía organizada bajo ese mismo sistema, que ciertas ideas seguían ahí, que ciertas dudas seguían apareciendo, que ciertas formas de evaluarse no habían cambiado. Y eso revela algo que no es tan evidente, que este tipo de influencia no termina cuando te alejas, porque no solo cambia lo que haces, cambia cómo piensas, cambia cómo interpretas, cambia cómo te entiendes a ti mismo. Y cuando eso ocurre, el verdadero proceso apenas comienza, porque salir deja de ser una decisión externa y se convierte en algo mucho más profundo, un proceso interno. Un proceso donde tienes que empezar a distinguir qué parte de lo que piensas es realmente tuya y qué parte aprendiste sin darte cuenta. Y eso es mucho más difícil de lo que parece, porque no estás soltando solo una experiencia. Estás cuestionando algo que durante mucho tiempo sentiste como verdad. Y cuando haces eso, no solo cambia lo que ves, cambia quién crees que eres. Por eso este video no es sobre lo que pasó allá afuera, es sobre lo que se quedó dentro y sobre cómo salir de eso sin romperte en el proceso. El problema real no es irte, es desinstalar lo que se quedó en ti. La mayoría de la gente cree que salir es un movimiento físico. Irte, cortar contacto, bloquear, cambiar de entorno, empezar de nuevo. Y sí, eso puede ser necesario. Pero eso no es libertad, porque puedes hacer todo eso y aún así seguir atrapado. Puedes alejarte y seguir pensando igual, sintiendo igual, reaccionando igual, dudando igual, justificando igual, evaluándote con reglas que nunca elegiste, sintiendo culpa por cosas que ya no tienen sentido, creyendo que hay algo incorrecto en ti cada vez que actúas diferente. Y eso es lo que casi nadie entiende, que lo más fuerte nunca fue el lugar, nunca fue el grupo, nunca fue la persona, fue lo que todo eso construyó dentro de ti. Porque este tipo de influencia no solo cambia lo que haces, cambia cómo piensas, cambia cómo interpretas la realidad, cómo te explicas lo que sientes, cómo decides qué está bien o mal, cómo te das valor o te lo quitas, cómo te corriges sin darte cuenta, cómo dependes sin notar que estás dependiendo. Y cuando eso pasa, el control deja de ser externo, se vuelve interno. Y esto no es algo raro o aislado. Ya ha pasado antes, en distintos contextos. Por ejemplo, figuras como Charles Manson lograron algo que va más allá de la influencia directa. No necesitaban estar presentes todo el tiempo, porque las personas ya pensaban bajo el mismo marco que él había instalado. Ya interpretaban el mundo desde esa lógica. Ya tomaban decisiones alineadas con esa estructura, incluso cuando estaban solos. Y ese es el punto más profundo de todo esto. Cuando ya no necesitas que alguien te diga qué hacer, porque tú aprendiste a hacerlo. Te corriges cuando no hace falta, te limitas cuando podrías avanzar, te cuestionas cuando deberías confiar, te frenas cuando deberías explorar, te adaptas cuando deberías detenerte. Y lo haces solo, sin presión externa, sin supervisión, sin reglas visibles, porque ya lo aprendiste. Y ahí aparece una ilusión muy peligrosa. Crees que ya saliste, pero sigues funcionando igual. Sigues viviendo bajo las mismas reglas invisibles. Sigues respondiendo desde la misma estructura. Sigues siendo la misma versión de ti, solo en otro contexto. Y eso significa algo muy fuerte. El sistema no era el lugar. Era la forma en la que aprendiste a pensar. Por eso salir, de verdad, no es huir. Es desinstalar. Desinstalar una forma de interpretarte, una forma de juzgarte, una forma de reaccionar, una forma de obedecer sin darte cuenta, una forma de sentir culpa por existir fuera de ese marco. Y eso no pasa con una decisión, pasa con un proceso lento, incómodo, contradictorio, porque implica algo que cuesta mucho más que irte, cuestionar cosas que durante mucho tiempo sentiste como verdad. Y cuando empiezas a hacer eso, no solo se rompe la estructura, se rompe la versión de ti que vivía dentro de ella. Y eso duele más que salir. Y otro problema para salir
tu mente sigue adentro. Aquí es donde todo se vuelve más difícil de detectar, porque ya no hay señales evidentes, ya no hay presión externa, ya no hay alguien diciéndote qué hacer, pero algo dentro de ti sigue funcionando igual. Y lo más inquietante es que no se siente como influencia, se siente como pensamiento, se siente como lógica, se siente como tú. Empiezas a tener ideas que parecen completamente tuyas, pero que en realidad fueron aprendidas, integradas, repetidas tantas veces que dejaron de sentirse externas. Ideas que suavizan lo que pasó, que reinterpretan lo que viviste, que acomodan la realidad para que no tengas que confrontarla completamente. Te dices cosas como, tal vez exageré, quizá no fue tan grave, seguro había buenas intenciones, probablemente yo no entendía, nadie más podría verlo igual. Afuera tampoco hay respuestas claras, al menos ahí todo tenía sentido. Y lo más complejo es que suena razonable, suena incluso equilibrado, y por eso no lo cuestionas. Pero aquí es donde entra algo importante. Personas como India Oxenberg, que logró salir de una estructura muy cerrada, describen exactamente este fenómeno. Ella no sentía que estaba siendo controlada, sentía que estaba eligiendo, sentía que estaba avanzando, sentía que lo que hacía tenía sentido. Hasta que poco a poco se dio cuenta de algo inquietante. Ya no sabía en qué momento su forma de pensar había cambiado tanto. Y eso es lo que hace este tipo de influencia progresiva. No te quita el control de golpe. Hace que lo entregues poco a poco, mientras sigues sintiendo que decides. Y ahí es donde ocurre el verdadero problema. Tu mente sigue dentro, aunque tú ya no estés. Y eso genera una tensión muy fuerte, porque una parte de ti quiere avanzar, pero otra sigue aferrada a lo que conocía. Una parte ve con claridad, pero otra sigue justificando. Una parte quiere construir algo nuevo, pero otra siente que está perdiendo algo importante. Y esa tensión es silenciosa, constante y muy desgastante, porque no es algo que los demás vean. Desde afuera parece que ya saliste, pero por dentro sigues negociando, sigues dudando, sigues regresando mentalmente, sigues reaccionando desde el mismo patrón. Y eso es lo que hace que muchas personas no logren cerrar ese proceso completamente. No porque no quieran, no porque no entiendan, sino porque no logran ver algo clave, que esa voz interna no es completamente suya. Y mientras no lo veas, no puedes cuestionarla, porque no puedes cuestionar algo que crees que eres tú. Por eso salir deja de ser una acción externa y se convierte en un proceso interno. Un proceso de diferenciación. Diferenciar qué es tuyo y qué no. Diferenciar qué viene de tu experiencia y qué viene de lo que aprendiste. Diferenciar tu voz de la voz que se instaló en ti. Y eso toma tiempo. Requiere observarte. Requiere paciencia. Requiere incomodidad. Requiere aceptar que una parte de lo que creías que eras, en realidad fue construida. Pero también abre algo muy importante. Porque en el momento en que empiezas a notar esa diferencia, empiezas a recuperar algo que habías perdido sin darte cuenta. Tu propia forma de pensar. Intentar arrancarlo todo de golpe. El error más común que puedes cometer. Cuando finalmente entiendes lo que pasó, cuando empiezas a ver patrones que antes no veías, cuando algo hace clic dentro de ti, aparece una urgencia. Una necesidad casi inmediata de salir, de cortar todo, de eliminar cualquier vínculo, de alejarte lo más rápido posible, de borrar personas, de rechazar el entorno, de reconstruirte de inmediato, de volver a ser tú lo antes posible. Y esa reacción es completamente natural. Porque cuando ves con claridad algo que te estaba afectando, ya no quieres seguir ahí. Pero aquí es donde ocurre uno de los errores más comunes y más peligrosos del proceso. Confundir salir con arrancar. Porque salir del entorno es una cosa, pero sostener lo que queda cuando ese entorno desaparece es otra completamente distinta. Este tipo de estructuras no solo influyen en lo que haces,
te organizan. Organizan tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de interpretar lo que te pasa, tu forma de tomar decisiones, tu forma de entender quién eres. Te dan estructura, narrativa, identidad, dirección, pertenencia, una sensación constante de claridad, una explicación para todo lo que sientes. Y cuando eso desaparece de golpe, no solo pierdes algo externo, pierdes el sistema que te organizaba por dentro. Y ahí aparece algo que muchas personas no esperan. No es solo tristeza, no es solo nostalgia, es algo mucho más profundo. Desorientación, ansiedad, silencio interno, incertidumbre constante, sensación de no saber quién eres sin ese marco, incomodidad con la libertad, necesidad de llenar ese vacío rápidamente con algo conocido. Y esto no es casualidad. Personas como Steven Hassan, que vivieron dentro de una estructura cerrada y lograron salir, describen exactamente este punto. No fue salir lo más difícil, fue sostener lo que vino después. Porque cuando ya no tienes una voz externa organizándote, tienes que empezar a sostenerte tú. Y si no estás preparado para eso, el vacío se siente demasiado grande. Por eso muchas personas regresan. No porque quieran, no porque no entiendan, sino porque lo que sienten afuera es más difícil de sostener que lo que sentían dentro. Porque dentro había algo que, aunque limitante, también daba estructura. Y afuera hay incertidumbre. Y la incertidumbre, para una mente que estuvo mucho tiempo funcionando bajo un sistema claro, puede sentirse abrumadora. Por eso es tan importante entender esto. Porque si no lo entiendes, vas a interpretar mal tu propio proceso. Vas a pensar que estás retrocediendo. Vas a pensar que no puedes salir. Vas a pensar que tal vez no era tan grave. Vas a pensar que quizás sí tenía sentido, pero no. Lo que estás sintiendo es el proceso. Es el choque entre una estructura que desaparece y una identidad que todavía no se ha reconstruido. Por eso salir de verdad no es cortar todo de golpe. Es aprender a sostener el vacío sin llenarlo inmediatamente. Es permitirte sentir la desorientación sin correr de regreso. Es atravesar la incomodidad sin anestesiarla con lo conocido. Porque si no haces eso, puedes salir muchas veces y volver siempre al mismo punto. Paso 1. Recuperar tu criterio. La salida real no empieza cuando te vas. Empieza cuando empiezas a pensar por ti. Pero no pensar como reacción. Pensar como reconstrucción. Porque cuando has estado dentro de una estructura que influye de forma progresiva, tu capacidad de pensar por ti mismo no desaparece. Se condiciona. Se vuelve dependiente. Se vuelve insegura. Se vuelve vigilada. Empiezas a dudar de lo que sientes, a desconfiar de lo que percibes, a cuestionar tus conclusiones, a invalidar tus intuiciones, a buscar confirmación antes de confiar en tu propio criterio. Pensar deja de ser natural y se vuelve algo que sientes que tienes que validar. Y eso cambia todo, porque empiezas a vivir reaccionando en lugar de eligiendo. Y recuperar tu criterio no es simplemente pensar diferente, es recuperar la capacidad de pensar sin miedo, sin culpa, sin necesidad constante de aprobación, sin depender de una referencia externa que te diga si estás en lo correcto. Y esto es mucho más complejo de lo que parece, porque implica dejar de buscar respuestas inmediatas, dejar de necesitar certeza absoluta, dejar de depender de estructuras que te den seguridad. Implica empezar a hacerte preguntas y tolerar no responderlas de inmediato. Preguntas como ¿qué siento realmente? ¿Qué parte de esto viene de mí y cuál viene de lo que aprendí? ¿Qué ideas sigo repitiendo aunque ya no me representen? ¿Qué cosas acepté como normales sin cuestionarlas? ¿Qué estoy defendiendo por miedo y no por convicción? Y aquí es donde algo importante sucede. Porque cuando empiezas a hacer estas preguntas, no siempre te sientes mejor. A veces te sientes más confundido, más incómodo, más inestable. Y eso puede asustar. Pero en realidad es una señal de que estás saliendo. Porque estás dejando de operar en automático. Estás empezando a observar cómo piensas.
Y eso es clave. Porque alguien que observa su mente ya no está completamente dentro de ella. Y poco a poco empiezas a notar algo. Empiezas a darte cuenta de que no todo lo que piensas es verdad, de que no todo lo que sientes necesita ser corregido, de que puedes cuestionar sin romperte, de que puedes sostener la duda sin colapsar, de que puedes decidir sin tener todas las respuestas. Y ahí empiezas a recuperar algo que habías perdido sin darte cuenta: tu autonomía mental. No la libertad superficial de hacer lo que quieras, sino la libertad profunda de pensar sin estar condicionado por una estructura invisible. Y eso cambia todo, porque cuando recuperas tu criterio, ya no necesitas depender de un sistema para sentirte seguro. Puedes construir tu propia forma de entender el mundo. Y aunque al inicio se siente inestable, es mucho más real y mucho más libre. Paso 2. Cambiar el lenguaje que te programó. Hay algo que parece pequeño, casi invisible, pero que en realidad es una de las herramientas más profundas de cualquier sistema de influencia: el lenguaje. Porque el lenguaje no solo describe lo que vives, organiza la forma en la que lo entiendes. Y cuando alguien influye en el lenguaje que usas, empieza a influir en la forma en la que piensas. No necesitas que te den órdenes directas. Solo necesitas interpretar la realidad bajo un marco específico. Y eso es exactamente lo que hacen muchas estructuras cerradas. No cambian únicamente lo que haces, cambian las palabras con las que interpretas lo que haces. Y cuando eso pasa, todo empieza a verse diferente. Lo que antes te incomodaba empieza a parecer necesario. Lo que antes te hacía ruido empieza a parecer lógico. Lo que antes cuestionabas empieza a parecer correcto. Y esto no es casualidad. En organizaciones como NXVIM, liderada por Keith Raniere, este proceso era muy claro. No se presentaba como algo restrictivo. Se presentaba como desarrollo personal, como crecimiento, como evolución. Y poco a poco, las palabras empezaban a cambiar. El esfuerzo se volvía prueba de compromiso. La incomodidad se volvía señal de crecimiento. La presión se volvía oportunidad de mejora. La dependencia se volvía conexión profunda. La obediencia se volvía disciplina interna. Y cuando cambias el nombre de algo, cambias la forma en la que lo percibes. Y cuando cambias cómo lo percibes, cambias cómo reaccionas ante eso. Porque si llamas crecimiento a algo que te incomoda, lo aceptas. Si llamas compromiso a algo que te limita, lo sostienes. Si llamas evolución a algo que te desgasta, lo justificas. Y poco a poco, dejas de ver lo que realmente está pasando. No porque no esté ahí, sino porque ya no sabes cómo nombrarlo. Y cuando no puedes nombrar algo con claridad, no puedes cuestionarlo. Y cuando no puedes cuestionarlo, no puedes salir. Por eso, cambiar el lenguaje no es solo un detalle. Es una forma de recuperar claridad. Es dejar de suavizar lo que te incomoda. Es dejar de justificar lo que te limita. Es dejar de reinterpretar automáticamente lo que te genera ruido. Pero aquí está lo importante. Cambiar el lenguaje no es cómodo. Porque implica empezar a ver las cosas sin filtro. Implica aceptar que algunas experiencias que justificabas no eran tan positivas. Implica reconocer que algunas ideas que defendías no eran completamente tuyas. Implica ver con más claridad algo que antes estaba envuelto en una narrativa más fácil de sostener. Y eso genera resistencia. Porque el lenguaje anterior no solo explicaba la realidad, también la hacía más soportable. Por eso muchas personas se aferran a esa forma de hablar. No porque no puedan cambiarla, sino porque cambiarla implica cambiar lo que creen que vivieron. Pero aquí está la clave. Mientras sigas usando el lenguaje que te enseñaron dentro de esa estructura, sigues viendo el mundo desde esa estructura, aunque ya no estés ahí, aunque ya no tengas contacto, aunque ya no lo defiendas conscientemente. Sigue operando. Por eso salir también implica renombrar. Renombrar con más claridad, sin adornos innecesarios, sin suavizar automáticamente lo que te genera incomodidad. Y cuando haces eso, algo cambia.
empiezas a recuperar perspectiva, empiezas a ver patrones, empiezas a entender lo que antes parecía confuso y poco a poco la influencia pierde fuerza, porque ya no puede esconderse detrás de palabras que la hacen parecer otra cosa. Paso 3. Romper el monopolio de la realidad. Hay algo que toda estructura de influencia necesita para mantenerse. No es solo control, es exclusividad. Necesita que una sola forma de interpretar la realidad parezca la correcta, que una sola narrativa parezca válida, que una sola voz parezca clara, y que todo lo demás se perciba como superficial, equivocado, irrelevante o innecesario. Porque en el momento en que comparas, algo se rompe. Y por eso, el aislamiento no siempre es físico. Muchas veces es mental. Empiezas a desconfiar de otras perspectivas, a sentir que nadie más entiende lo que tú viviste, a pensar que lo que está fuera no tiene el mismo nivel de profundidad, a reducir otras opiniones sin analizarlas realmente. Y sin darte cuenta, te quedas dentro de una burbuja. Una burbuja donde todo tiene sentido, mientras no la cuestiones. Pero esto también ha pasado en contextos recientes. En el caso de NXIVM, muchas personas no sentían que estaban dentro de algo restrictivo. Sentían que estaban en un espacio más avanzado, más consciente, más profundo. Y eso hacía que todo lo demás pareciera menos válido, menos claro, menos útil. Y cuando eso ocurre, dejas de comparar. Y cuando dejas de comparar, dejas de cuestionar. Y cuando dejas de cuestionar, te quedas dentro. Por eso, salir implica algo que puede resultar incómodo. Volver a exponerte a otras formas de ver. No para reemplazar una idea por otra. No para cambiar una estructura por otra igual de rígida. Sino para recuperar la capacidad de comparar. De contrastar. De observar sin reaccionar automáticamente. De escuchar sin sentir que tienes que defender algo. De permitirte considerar perspectivas que antes habrías descartado. Y cuando haces eso, empieza a pasar algo interesante. Empiezas a notar que lo que antes parecía absoluto, no lo era tanto. Que lo que antes parecía único, es una versión más. Que lo que antes parecía incuestionable, puede analizarse. Y eso cambia la sensación interna. Porque dejas de sentirte atrapado en una sola forma de interpretar todo. Empiezas a sentir más espacio, más flexibilidad, más posibilidad de pensar. Y eso no solo es mental, también es físico, porque la tensión baja. La necesidad de estar correcto baja. La sensación de estar siendo evaluado constantemente disminuye. Y poco a poco aparece algo diferente. No certeza absoluta, no respuestas definitivas, sino algo mucho más valioso, la capacidad de pensar sin presión. Y eso es uno de los indicadores más claros de que está saliendo de verdad. Paso 4. El duelo, la parte más oscura del proceso. Aquí es donde casi todos se detienen, no cuando entienden lo que pasó, no cuando se alejan, sino cuando tienen que aceptar lo que eso significó, porque salir no es solo liberarte, es perder tiempo, perder versiones de ti, perder certezas, perder una historia que durante mucho tiempo te dio sentido, perder la idea de que ibas en la dirección correcta, perder la confianza en lo que antes defendías, perder la claridad que creías tener. Y eso pesa. Pero hay algo que pesa todavía más. Aceptar que no todo se sintió mal, porque sí hubo momentos que se sintieron reales, momentos donde sentiste conexión, dirección, claridad, pertenencia, crecimiento. Momentos donde pensaste que por fin habías encontrado algo que hacía sentido, que explicaba lo que antes no entendías, que te organizaba por dentro. Y esto no es algo abstracto. Personas como India Oxenberg pasaron años dentro de un entorno que al inicio se sentía como crecimiento personal, como evolución, como una forma de mejorar su vida. Durante mucho tiempo no parecía algo negativo, parecía algo que funcionaba. Y precisamente por eso fue tan difícil soltarlo, porque no todo era incómodo. También había momentos que se sentían bien, y aceptar eso es lo que vuelve este proceso más complejo,
porque rompe la idea de que todo fue negativo. Y cuando no puedes simplificarlo así, duele más. Porque entonces tienes que sostener algo mucho más incómodo, que lo que te mantuvo ahí no fue solo lo difícil, fue la mezcla. Fue esa combinación constante entre momentos que se sentían bien y momentos que generaban incomodidad, entre claridad aparente y dudas internas, entre pertenencia y presión, entre sentirte acompañado y al mismo tiempo condicionado. Y esa mezcla es lo que hace que soltar sea tan complicado. Porque no estás soltando algo completamente negativo, estás soltando algo que en ciertos momentos te sostuvo. Y eso genera una tensión interna muy fuerte. Porque una parte de ti entiende por qué quieres alejarte, pero otra parte recuerda lo que se sentía tener dirección. Y esa tensión no es inmediata, es constante, va y viene. Hay días donde lo ves claro y días donde lo dudas. Hay momentos donde entiendes todo y momentos donde lo reinterpretas. Y eso puede hacerte sentir que no estás avanzando, pero en realidad estás procesando, estás integrando, estás dejando de ver en extremos y empezando a ver la complejidad. Y aunque eso no se sienta cómodo, es necesario. Porque mientras intentes simplificar lo que viviste, una parte de ti se va a resistir. Pero cuando empiezas a verlo completo, algo cambia. Dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a entenderlo. No para justificarlo, sino para verlo con claridad. Y desde ahí, el duelo deja de ser solo pérdida y se convierte en comprensión. Paso 5. Entender sin culparte. Después del duelo, aparece algo que muchas veces pesa más de lo que se esperaba: la culpa. No la culpa que sentías dentro de esa estructura, sino la que aparece después. La culpa de haber creído, de no haberlo visto antes, de haber sostenido ideas que ahora cuestionas, de haber defendido algo que hoy te genera incomodidad, de haber ignorado señales, de haber regresado incluso cuando ya dudabas, de no haber salido antes. Y esa culpa puede volverse una nueva forma de atraparte. Porque en lugar de procesar lo que viviste, empiezas a castigarte por haberlo vivido. Te cuestionas constantemente, te juzgas con dureza, te llamas ingenuo, te dices que debiste saberlo, que debiste actuar diferente, que debiste reaccionar antes. Y sin darte cuenta, repites el mismo patrón, solo que ahora contigo. Por eso este punto es clave, porque si no lo atraviesas bien, puedes salir de esa estructura, pero quedarte atrapado en la forma en la que te hablas. Y aquí hay algo importante que entender. No entraste por debilidad, entraste porque algo en ti necesitaba algo. Necesitaba sentido, claridad, dirección, pertenencia, validación, comprensión, una forma de ordenar lo que sentías. Y esas necesidades no son un error. Son humanas. El problema no fue tenerlas. El problema fue encontrarlas en un entorno que supo cómo responderlas, pero de una forma que terminó condicionándote. Y esto cambia la forma en la que te ves. Porque deja de ser una historia de cómo no lo vi y se convierte en una historia de qué necesitaba en ese momento. Y eso es mucho más útil, porque en lugar de castigarte, empiezas a comprenderte. Empiezas a ver que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Empiezas a darte cuenta de que no estabas fallando, estabas intentando resolver algo. Y eso transforma la culpa. No desaparece de inmediato, pero cambia de forma, se vuelve más suave, más entendible, menos agresiva, y en su lugar aparece algo mucho más importante: responsabilidad sin castigo. Es decir, puedes reconocer lo que pasó, puedes aprender de ello, puedes ver tus decisiones, puedes ajustar lo que necesites ajustar, sin destruirte en el proceso. Y eso es lo que realmente te permite avanzar, porque no necesitas ser perfecto para salir. Solo necesitas dejar de tratarte como si hubieras tenido que serlo. Paso 6. Reconstruir tu identidad. Después del duelo, después de la culpa,
después de empezar a entender lo que pasó, aparece una pregunta que no puedes evitar. ¿Quién soy ahora? Y esa pregunta no es ligera, porque durante mucho tiempo, tu identidad no se construyó completamente desde ti. Se fue organizando alrededor de esa estructura, de esa forma de entender el mundo, de esa manera de evaluarte, aunque no lo notaras. Poco a poco empezaste a verte desde ahí, a medirte desde ahí, a entender tu valor desde ahí, a definir qué estaba bien y qué no desde ahí. Quizá te volviste alguien que siempre buscaba mejorar, alguien que dudaba constantemente de sí mismo, alguien que necesitaba validación externa, alguien que sentía que nunca era suficiente, alguien que se exigía más de lo necesario, alguien que regresaba incluso cuando algo no se sentía bien del todo. Y todo eso se volvió parte de tu identidad. Entonces cuando sales, no solo pierdes el entorno, pierdes la referencia, pierdes el marco que te decía quién eras. Y eso genera una sensación muy particular, porque por un lado te sientes libre, pero por otro lado no sabes desde dónde reconstruirte. No sabes cómo tomar decisiones sin ese sistema. No sabes cómo evaluarte sin esas reglas. No sabes cómo sentirte suficiente sin esa validación. No sabes cómo definirte sin esa estructura. Y ese espacio puede sentirse vacío, inestable, incluso incómodo. Pero también es una oportunidad, porque por primera vez puedes construirte sin depender de un marco impuesto. No desde lo que te enseñaron que debías ser, sino desde lo que realmente eliges ser. Y eso cambia todo. Porque reconstruirte no significa volver atrás. No significa intentar recuperar una versión anterior de ti. Significa integrar lo que viste, lo que entendiste, lo que aprendiste y convertirlo en criterio. Significa convertirte en alguien que puede pensar sin pedir permiso, sentir sin invalidarse, elegir sin miedo constante, conectar sin perderse, aprender sin depender completamente de alguien más. Y eso no es inmediato, pero es mucho más sólido, porque ya no depende de una estructura externa, depende de ti. La verdadera señal de que ya saliste. Muchas personas creen que salir significa dejar de pensar en eso, dejar de sentir, dejar de recordar, pero no siempre funciona así, porque puedes dejar de hablar del tema y seguir reaccionando igual. Puedes dejar de recordarlo constantemente y seguir condicionado. Puedes evitarlo y seguir funcionando desde el mismo patrón. La verdadera señal de que ya saliste no es ausencia, es claridad. Es cuando puedes recordar, sin justificar. Cuando puedes ver lo que pasó, sin necesidad de defenderlo. Cuando puedes entender tu experiencia, sin sentir que tienes que volver a ella. Cuando puedes pensar en eso, sin sentir culpa. Sin sentir que tienes que explicarlo. Sin sentir que tienes que convencer a alguien. Ni siquiera a ti. Es cuando puedes sostener lo que viviste, sin que eso defina quién eres hoy, sin que eso determine cómo piensas, sin que eso controle cómo decides. Y eso es algo distinto a olvidar, porque no borras lo que pasó, lo integras, lo entiendes, lo colocas en su lugar y desde ahí pierde fuerza. Deja de influir, deja de condicionarte. Y eso es libertad real. No la ausencia de memoria, sino la ausencia de dependencia. La trampa final: repetir el patrón sin darte cuenta. Aquí hay algo importante que pocas personas ven, y por eso muchas vuelven a caer en dinámicas similares. Salir de una estructura de influencia no te hace automáticamente inmune. De hecho, puede dejarte más sensible a repetir el patrón. Porque sales con preguntas, con necesidad de reconstruirte, con necesidad de sentido, con necesidad de claridad, con necesidad de entender lo que viviste. Y si esa parte no se entiende, puedes llenar ese espacio con algo muy parecido. Otra persona, otra idea, otra comunidad, otro sistema que parece tener respuestas, otra estructura que promete claridad, otra forma de organizarte, otra voz que parece entenderte mejor que tú mismo. Y esto ya ha pasado.
Personas como Steven Hassan, después de salir de la Unification Church, no solo se enfocaron en lo que vivieron dentro, sino en entender por qué entraron. Porque el verdadero riesgo no era solo lo que dejaron atrás, era repetirlo. Y eso es lo importante, porque al inicio todo se siente diferente, más claro, más ordenado, más lógico. Pero en el fondo puede funcionar igual, porque no cambió el patrón, solo cambió la forma. Y esto pasa por una razón muy simple, porque el problema nunca fue solo el sistema, fue la necesidad que te llevó ahí. La necesidad de pertenecer, de entender, de sentirte visto, de tener dirección, de no sentirte perdido, de encontrar algo que organizara lo que sentías. Y si no entiendes esa parte, puedes repetir la historia. Con diferentes nombres, con diferentes discursos, con diferentes caras, pero con la misma forma de involucrarte. Por eso, salir no es suficiente. Entender es lo que cambia todo. Entender qué necesitabas, qué buscabas, qué te hacía más receptivo en ese momento. Porque cuando entiendes eso, algo cambia profundamente. Ya no solo detectas estructuras externas, empiezas a detectarte a ti. Detectas cuando algo empieza a ocupar demasiado espacio en tu forma de pensar. Detectas cuando una idea deja de ser flexible. Detectas cuando empiezas a depender de una sola forma de interpretar todo. Detectas cuando dejas de cuestionar. Y ahí puedes detenerte antes. Y eso es otro nivel de libertad. En conclusión, salir de este tipo de procesos no es una escena clara. No es un momento definido. No es una decisión perfecta. Es un proceso. Un proceso que se ve como duda, como confusión, como incomodidad, como silencio, como momentos en los que sientes que avanzas y otros en los que parece que vuelves al mismo lugar. Y desde afuera puede parecer que no está pasando nada, pero por dentro todo está cambiando. Porque estás dejando de reaccionar automáticamente. Estás dejando de justificar sin darte cuenta. Estás empezando a observar. Y una vez que empiezas a ver, ya no puedes dejar de ver. Y eso, aunque incómodo, también es lo que te libera. Porque este tipo de influencia no termina cuando te vas. Termina cuando dejas de pensar desde ese marco. Cuando dejas de hablarte desde esa lógica. Cuando dejas de necesitar la validación de algo que ya no te representa. Cuando dejas de negociar tu claridad para sentirte seguro. Cuando entiendes que recuperar tu forma de pensar también implica aceptar cuánto tiempo pensaste desde otro lugar. Y eso no es fácil, pero es real. No vuelves a ser quien eras. Te conviertes en alguien que entiende, alguien que ve, alguien que ya no necesita depender de una estructura para sentirse estable. Y eso no siempre se siente cómodo, pero es libertad. Si algo de este video te hizo detenerte, aunque sea un momento, no lo ignores. Porque a veces no es que no entendamos lo que vivimos, es que no nos damos el tiempo de verlo con claridad. Y este tipo de procesos no se resuelven en un solo video. Se empiezan a entender cuando te permites reflexionar. Así que quiero proponerte algo. No te quedes solo con lo que escuchaste aquí. Pregúntate, ¿qué parte de esto te hizo ruido? ¿Qué parte te incomodó? ¿Qué parte sentiste demasiado cercana? ¿Qué ideas sigues cuestionando? ¿Qué cosas ya empezaste a ver diferente? Y si quieres llevarlo un paso más allá, déjalo en los comentarios. Porque muchas veces, leer a otras personas que han pasado por algo similar también ayuda a entender lo propio. Y si este contenido te ayudó a ver algo que antes no veías, suscríbete. Porque este canal no es solo para entretener, es para entender, para cuestionar y para ver con más claridad cosas que normalmente pasan desapercibidas. Y si decides quedarte, lo siguiente que vamos a explorar no es solo cómo salir de estas dinámicas, sino cómo detectarlas antes de que empiecen.